Hola queridos amigos y seguidores de Alfa y Omega, pase a vosotros. En esta oportunidad les traigo un video titulado La Iglesia Filantrópica. Pero vamos a comenzar por qué es la filantropía, luego vamos a ver algunos filántropos famosos y luego vamos a conocer qué tiene que ver con nosotros o con la Iglesia, la filantropía. Para comenzar, la filantropía es el amor por la especie humana y su ayuda incondicional o desinteresada. Pero debemos hacer la diferencia con la caridad. Las dos cosas no son lo mismo. La caridad es dar sin nada a cambio, pero la filantropía es proporcionarle las herramientas a las personas o las entidades para que puedan desarrollar la materia, el alimento, lo que sea. Por ejemplo, si le damos, en vez de darle la comida a la persona o darle el pescado, le enseñamos a pescar o le damos la caña de pescar o le proporcionamos la manera de subsistir, ¿no? Es diferente. En cuanto a la salud, por ejemplo, en vez de proporcionar una vacuna, damos dinero a los laboratorios para que investiguen la vacuna o los efectos de las enfermedades y puedan desarrollar así la vacuna. Vamos a empezar por algunos filántropos famosos y algunos por ahí no tan conocidos. Por ejemplo, el primero es Warren Buffett, director ejecutivo de Berkshire Hathaway, empresa accionista de muchísimas otras empresas estadounidenses. Y aquí hice una pequeña lista de algunas de ellas, pero que representan un pequeño porcentaje de sus acciones. Tienen muchísimas otras donde es el dueño, o sea, representa el 100%, es accionista en el 100% de esas empresas o cercano a ello, el 90%, por ejemplo. Pero algunas de ellas, por ejemplo, son Amazon es accionista en el 0,1%, es decir, prácticamente nada. La tarjeta American Express, un 18%, ya es un poco más. En la empresa de celulares o computadoras Apple, un 5%, en Coca-Cola un 9%, General Motors, el fabricante de automóviles, tanto de Chevrolet como Cadillac, Buick, en un 5%, la tarjeta Mastercard 0,4%, el laboratorio de investigaciones para las vacunas Pfizer, que se habló mucho estos últimos tiempos, un 0,1%, y la tarjeta Visa un 0,6%. Es decir, de todos esos que nombré, es accionista en un pequeño porcentaje. Sus causas filantrópicas son la salud y el combatir la pobreza. Buffett se declaró agnóstico, es decir, sin negar la existencia de un ser superior, cree que es, o sea, el agnosticismo cree que es alcanzar o el conocimiento a ese ser superior es imposible, es decir, no creen en Dios, o es decir, creen en algo superior, pero creen que no es posible conocerle, por más que Dios se ha manifestado a través de las Sagradas Escrituras, ellos no creen en esto, sino que creen que hay algo superior que está más allá de su alcance, que tal vez lo conozcan en el más allá o en la otra vida, según sus conocimientos, ¿no? El siguiente personaje es alguien muchísimo más conocido, Bill Gates, director ejecutivo de Microsoft. Sí, del mismísimo que el, tenemos todos el sistema operativo de nuestras computadoras, prácticamente todos. Más allá de Microsoft, tiene una buena cantidad de otras empresas. Por ejemplo, una fundada en 2017 llamada EarthNow, que es una empresa que proporciona satélites o quiere poner en órbita satélites que van a dar vuelta alrededor de la Tierra y proporcionar imágenes en alta calidad en tiempo real, imágenes en video en tiempo real de toda la Tierra. Pero se supone que esto es para empresas o algunas entidades o el propio gobierno de los Estados Unidos o a quien esté dispuesto a pagar, ¿no? Pero se supone que es para observar la pesca ilegal, la migración de las ballenas, entre otras cosas. Bill Gates, junto a su esposa Melinda, han
tienen una fundación llamada Bill and Melinda Gates, donde combaten la pobreza y la salud. Se hizo viral una charla de esas llamadas charlas TED, donde en el año 2015 él predijo, de cierta manera, el coronavirus, o lo que sería combatir con los virus en un futuro próximo. En ese momento él dijo que las luchas o las guerras ya no serían mediante misiles, sino mediante virus. Y alertó de qué manera debíamos combatirla, cómo debíamos prepararla, el gobierno, cómo debía prepararse frente a una pandemia o una guerra bacteriológica. Sin embargo, lo que él dijo, el coronavirus no tiene la alta tasa de mortandad que él dijo en ese momento, como por ejemplo él comparaba con el ébola, que es una enfermedad muchísimo más poderosa, pero lo que sí dijo algo muy interesante es que las personas, algo que sí pasó, que las personas podrían subirse a un avión o ir al supermercado y estar contagiadas y andar como si no supieran que tienen el virus, cosa que sí pasó, ¿no? Y andar, ser portadores del virus sin saberlo. El mundo no estaba preparado en ese momento y creo que no lo estuvo, es decir, no se tomó las precauciones necesarias en ese momento. El video dura unos 10 minutos y tiene los subtítulos en español, por ahí si quieren buscarlo, está muy, muy interesante. Bill Gates fue criado como cristiano, pero él se declara agnóstico también. En 1995 le hicieron una entrevista donde le preguntaron si creía en el Sermón del Monte. Y él dijo que no, pero aunque cree que el cristianismo tiene un poder muy, muy fuerte en las personas y un poder muy positivo. Cree en los elementos específicos del cristianismo pueden tener un impacto muy positivo. Y que ha sido, dijo así también, que ha sido doblemente bendecido, pero ¿bendecido por quién? Preguntándose así. El siguiente magnate financiero es George Soros, muy poco querido en el Reino Unido por ser el causante del conocido como Miércoles Negro, donde colapsó el Banco de Inglaterra en el año 1992, que en ese momento Soros obtuvo unas ganancias de $1.000 millones. Imagínense lo que representaría ese dinero en el día de hoy, hace casi 30 años. Se podría decir que tiene pocos amigos por ser considerado un especulador financiero. Uno de esos pocos amigos es el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, y Soros financió su campaña presidencial para vencer en las urnas a Alberto Fujimori. Ambos, Fujimori y Toledo, están presos en estos momentos. Eh, Toledo, por causa de corrupción, aunque su juicio aún no comienza, y Fujimori por sus causas son la esterilización masiva entre los aborígenes, entre los años 1996 y el 2001. Recientemente se ha asociado su nombre, el de George Soros, con el de Bill Gates por ser los creadores del coronavirus. Y juntos son partes de cualquier cantidad de teorías conspirativas muy alocadas. De origen askenazí, los askenazíes son una rama de judíos que se asentaron en Europa central y oriental, pero él se declaró ateo. Jeff Bezos es nuestro siguiente personaje. Es director ejecutivo de Amazon, una empresa que ha tenido eh, un juego muy importante en los últimos tiempos. Y también es una empresa llamada Blue Origin, que tiene por objetivo los vuelos orbitales y suborbitales en la Tierra, es decir, vuelos para misiones especiales o también para vuelos privados, vuelos que son a 100 kilómetros de altitud sobre la Tierra y que dan una vuelta o si es suborbital no llegan a dar toda la vuelta a la Tierra, ¿no?
En 2016, Amazon abrió en la ciudad de Seattle, estado de Washington, Amazon Go, una tienda semi-automatizada donde prácticamente no tiene personas trabajando adentro, sino bien unas personas que están acomodando la fila o le ayuda en algo específico a las personas, con solamente utilizar la tarjeta de crédito y bajarse una aplicación en el celular. Se puede entrar y comprar lo que se desea, ya sea alimentos, electrodomésticos, lo que sea. Está a la orden del pago, ¿no? Pero se ha especulado mucho con Apocalipsis 13, 16, 17, donde se refieren que esta es la marca de la bestia, donde ya no se compraría con dinero y se dejaría de utilizar el dinero, sino bien las tarjetas de crédito. Pero es algo medio particular. Creo que estamos bastante lejos de que se llegue a alcanzar un- una cosa como esta, ¿no? Bezos ha donado 10.000 millones de dólares para combatir el cambio climático, los incendios de Australia en el año 2000, a fines del 2019 y la lucha contra el hambre. Pero ha sido criticado también eh, porque ese dinero, 10.000 millones de dólares, imagínense ustedes, solamente representa el 0,1% de la riqueza que tiene el segundo hombre más rico del mundo. Bezos no se ha pronunciado acerca de su religión, aunque algunos creen que es cristiano, otros creen que es judío, pero él no dice nada al respecto. Y el último personaje, tal vez el más conocido en los últimos tiempos, es Elon Musk, el presidente y director ejecutivo de la empresa de automóviles eléctricos Tesla y también director general de SpaceX, la que está enviando las últimas misiones espaciales al espacio, ¿no? Entre otras compañías, casi todas ellas orientadas a la tecnología y al desarrollo de las ciencias. De tan solo 49 años, se convirtió hace pocos días en el hombre más rico del mundo, superando por amplio margen a Jeff Bezos. Esta persona tan controversial envió en el año 2018, ¿sí? Envió su propio auto, un Tesla Roadster, envió al espacio. Quería ponerlo en órbita alrededor del Sol, pero por una serie de malos movimientos que hicieron, se fue para otro lado. Pero dice que va a dar una vuelta al Sol igual cada 19 meses. Eh, Hace algunos días, esta misma semana, Elon Musk recomendó una app llamada Signal, una aplicación llamada Signal para combatir a WhatsApp y lo que ha estado haciendo con respecto a sus políticas de uso, políticas de privacidad entre Facebook y WhatsApp, ¿no? Entonces, él solamente puso ese mensaje, dos palabras, use Signal, y entonces los especuladores financieros ya empezaron a, eh, a cotizar en bolsa esta aplicación, pero por error la aplicación esa aún no cotiza en bolsa. Seguramente en los próximos días ya va a comenzar, pero empezaron a invertir en una empresa sin fines de lucro, sobre que le hicieron dar un salto del 6.300%. Imagínense ustedes, pasó de 60 centavos de dólar, valía la la acción, pasó a 37,80, un aproximado, saltó un 6.300%. Imagínense ustedes, por esas dos palabras que dijo el hombre más rico del mundo, pero por desgracia los inversionistas invirtieron malamente en esa empresa sin fines de lucro que hace 2 años no presentaba balance. Elon Musk dona en educación científica, salud psiquiátrica y energía limpia. Tal es así que creó y no patentó a propósito, debido a los inmensos costes que tendría crear algo así, un transporte ecológico llamado Hyperloop, el cual intenta conectar ciudades que estén, grandes ciudades, grandes urbes que estén a buena distancia, en pocos minutos.
El prototipo pudo alcanzar los 1080 kilómetros por hora y puede recorrer 600, alrededor de 500, 600 kilómetros en 35 minutos, es decir, puede conectar las ciudades de Los Ángeles y San Francisco en tan solo 35 minutos. Musk se ha declarado escéptico a aceptar a un ser superior controlando el universo. Él dijo lo siguiente cuando le preguntaron con respecto al destino y sobre lo que creía. Bien, lo creo, dijo. ¿Creo que hay una inteligencia superior construyendo todas las cosas? Probablemente no, porque entonces tendrías que decir, ¿de dónde viene esa inteligencia superior? Y aquí podríamos estar por largo rato hablando sobre diferentes filántropos conocidos y no tan conocidos que han aportado millones a la lucha contra el hambre, energías renovables y demás. Pero vamos a ver qué tiene que ver con nosotros o qué tiene que ver la filantropía con la iglesia o con los cristianos. Recordemos que la filantropía es el amor desinteresado hacia la humanidad, hacia las personas. Pero en un mundo tan globalizado como el de hoy es bastante difícil de creer que existan estas clases de personas, todo el mundo buscando sus propios intereses, pisar cabezas de los demás para llegar más adelante. eh, Difícil de creer que exista alguien, por ejemplo, como Gino Tubaro, el argentino, que desarrolla prótesis para jóvenes sin brazos, sin piernas, eh, y las regala. No les cobra nada. Estuve leyendo una nota que le hicieron y él decía, podría cobrar, pero al mismo tiempo pienso que si alguien paga va a estar queriendo estar por delante y tiene miles de peticiones de prótesis, ¿no? Pero entonces él, con ese corazón tan grande que tiene, prefiere regalarlas. Los cristianos debemos vernos a nosotros mismos como un reflejo del Señor Jesús, es decir, tenemos que estar constantemente, nuestra vara tiene que ser el Señor Jesús, y no otros cristianos o el hermano, el prójimo, sino que nuestra vara tiene que ser el Señor Jesús, ¿no? Eh, Podríamos decir que Jesús fue un filántropo del primer siglo. Leamos ahora Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38, si me quieren acompañar. Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. Dice así: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero fíjense la, el orden en la que ubica Jesús las cosas, ¿no? Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y teniendo compasión de las multitudes. Tiene toda una serie de pasos antes de llegar a tener compasión, es decir, primero va conociendo a las personas y luego al ver sus dolencias y ver que todas las personas tenían diferentes dificultades, diferentes problemas, eh, les enseña el camino, les enseña el Evangelio del Reino, pero al mismo tiempo, al estar desamparadas o al verse oprimidas por el sistema en el que estaban en ese momento, tuvo compasión de ellas. En muchas ocasiones también el Señor Jesús fue a chocar contra las diferentes autoridades religiosas de ese momento, principalmente los escribas y los fariseos, ¿no? Donde nos dice un poquito más adelante aquí en Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 7. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo,
Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Es decir, totalmente diferente de lo que tiene que ser la actitud cristiana, tenían los escribas y los fariseos. Amaban los primeros asientos en las sinagogas, ser vistos en las plazas donde oraban, mostrar que ayunaban 3 veces por semana, mostrar que su aspecto degradado e incluso hacían eh, como que actuaban de manera para que se le note más todavía que estaban haciendo ayuno, para que se vean como que, para que las personas digan, "Ah, está haciendo ayuno esta persona, qué santo que es". Es decir, lo que Jesús nos muestra es, debemos llevar una vida ordenada, pero al mismo tiempo una vida santificada y demostrarle a Dios, no demostrarle a las personas. Si bien nuestro ejemplo tiene que ser para con las personas, pero nuestro corazón, nuestro pensamiento tiene que estar puestos los ojos en Jesús. Y nos sigue diciendo, si bien Jesús era una persona de bien, ¿no? Él no tenía problema en hacerle saber a las personas lo que sentía o lo que pensaba. Solamente recordemos la purificación en el templo, donde tumbó las mesas de los cambistas y echó fuera a todas las personas, llamándolo que convirtieron el templo en una cueva de ladrones. Es decir, que tenemos que tener ciertas prioridades para con Dios. Podemos estar de acuerdo en algunas cosas con los hombres, pero siempre y cuando estén en conflicto con lo que Dios dice y su palabra, eh, tenemos que poner a Dios en primer lugar, ¿no? No debemos dudar en poner a Dios en primer lugar, si bien por ahí tenemos que hacer sentir bien a las personas, pero las cosas como son. Tal vez eso fue lo que querían Jacobo y Juan cuando le hicieron la petición a Jesús, diciéndole, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Es decir, a veces queremos, nuestra condición humana nos hace querer pasar por encima de los demás, nuestra condición pecaminosa, porque es así, nacimos en pecado y siempre tenemos esa lucha constante de querer estar por encima o por delante de los demás, como lo estaban los escribas y los fariseos, que querían sentarse en los primeros lugares, eh, ocupar los mejores lugares, y así lo que hicieron Jacobo y Juan. Pero como nos dijo nuestro Señor Jesús, los primeros serán postreros y los postreros serán los primeros, ¿no? Y entonces cuando estamos bien acomodados en las iglesias, que cuando pasa algo fuera de lo común, preferimos mirar para el otro lado. Mucho se ha hablado de que debemos ser luz al mundo y diferenciar nuestra conducta y con respecto a nuestra apariencia también, la manera en la que nos vestimos y la que nos comportamos frente a las demás personas. Pero la mundanalidad ha entrado a las iglesias. ¿Y por qué? Si debemos ser distintos, nosotros debemos demostrarle a las personas, ganar a las personas mediante nuestra conducta, nuestra forma de vestir, cómo nos conducimos, a la forma de hablar, pero hemos dejado que el mundo gane. La influencia del diablo ha sido tan progresiva y tan grande que ha entrado de ciertas maneras, en ciertos puntos, eh, a la iglesia, ¿no?
Algunos factores son la vestimenta, por ejemplo. Las jóvenes ya no se visten tan bien como lo hacían de manera anteriormente, o ya no visten decorosamente. También ahora ya entró la moda de teñirse el cabello, cuando antes hacer algo como eso hubiese tenido un escándalo de proporciones apocalípticas, ¿no? Hay tantos matrimonios rotos dentro de las iglesias que ahora ya deciden separarse nomás como única vía de escape y hallar la felicidad con otras personas, aduciendo que como Dios es amor, Dios lo va a perdonar, pero olvidan el mandamiento de que lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Todo esto es, estas cosas que aceptamos, es porque ahora queremos agradar a los hombres antes que a Dios. Preferimos callar ante las personas que están haciendo mal o que están en falta para que no se sientan heridas y no abandonen la iglesia. Hoy la catalogamos como la generación de cristal, donde cualquier cosa que le digan y puedan sentirse heridas ya sea causa de abandonar la iglesia, ¿no? Y aunque las cosas que Jesús enseñó que sabían que eran verdaderas, que eran ciertas y que podían creer en ellas, prefirieron no aceptarlas, prefirieron correr a Jesús de un lado. Por ejemplo, vamos a leer Juan capítulo 12, unos versículos muy, muy interesantes, muy hermosos. Juan capítulo 12, versículos 36 y 37, dice así: pero a pesar de que había hecho, versículo 36, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Y sigue diciendo más abajo, versículos 42 y 43, con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Imagínense ustedes, ¿de qué puede sernos de provecho la gloria de los hombres? Puede llevarnos a otros lugares, puede darnos preeminencia, tener cierta influencia, tener poder, pero frente al gran trono blanco de Dios, estas cosas no nos van a servir de nada. No, eh, esto sería equiparable a arrodillarse. Si Jesús, por ejemplo, se hubiese arrodillado ante Satanás en ese momento en Mateo capítulo 4, ¿no? Las iglesias que solo, por ejemplo, las iglesias llamadas las iglesias de la prosperidad o el evangelio de la prosperidad, que solamente quieren nuestro dinero, no les importa cómo vivimos, la manera en que nos conducimos, si somos alcohólicos, si somos drogadictos, si fumamos, si somos adictos al juego, no les importa eso. Mientras nosotros vayamos y dejemos nuestro dinero allí, podemos conducirnos de la manera en que querramos, ¿no? Ellos solamente en apariencia buscan que vayamos con ellos, que ellos están preocupados por nosotros, pero la realidad es otra, no nos conocen, digamos, no intentan conocernos tampoco. Buscan únicamente agradar en apariencia a las personas. Y quiero cerrar diciendo que debemos alejarnos de la iglesia filantrópica, que busca en apariencia agradar a Dios, pero en realidad busca agradar a los hombres. Lo que quiero decir es que antes de agradar a Dios, no queremos herir a ciertas personas, no queremos herir sus sentimientos, aunque ellos estén obrando mal, sino que dejamos de lado a Dios. eh, Podemos llevar una vida desordenada o las personas pueden llevar una vida desordenada, pero cuando se les dice algo, ya te miran con mala cara o te miran con malos ojos. Y quiero terminar leyendo Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 1, el versículo 10, que fue este versículo el que me llevó a preparar este mensaje. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios?
¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Más claro, imposible, ¿no? Es decir, que si tratamos de agradar a las personas, de agradar a nuestro prójimo, a nuestro hermano, por más que sea nuestro mejor amigo, sea nuestro pariente, compartamos muchas cosas en común, pero esa persona lleva una vida desordenada y no le decimos nada. Mirá, fíjate, estás haciendo mal, estás haciendo tal cosa, y no le decimos, quiere decir que no estamos haciendo la obra de Dios, no estamos eh, predicando el Evangelio o no estamos siendo siervo de Cristo. Bien, esto es lo que tenía para comentarles, para decirles, espero haya sido de su agrado, espero puedan compartir con sus amigos, con sus seres queridos este mensaje. Muchas gracias y hasta la próxima.